¿Sabías que existe un lugar en Estados Unidos donde puedes comprar propiedad legalmente por menos de lo que cuesta un teléfono celular usado? ¿Y qué pasaría si te dijera que ni siquiera necesitas un banco, ni historial crediticio, ni ser ciudadano americano para hacerlo? Suena a una estafa, ¿verdad? Yo también lo pensaba. Pero lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos no es un truco de magia. Es un vacío legal y financiero en el mercado de bienes raíces más grande del mundo que los millonarios han usado durante décadas para acumular fortuna. Estamos hablando de millones de acres de tierra virgen que están ahí, esperando, a veces por tan solo $1,000 o $200 al mes. Pero cuidado, porque donde hay una oportunidad de oro, también hay trampas mortales. Hay terrenos que parecen una ganga, pero que podrían llevarte a la bancarrota si no detectas la única señal oculta que la mayoría de los novatos ignora. De hecho, más adelante te voy a revelar el truco del árbol de cedro, una técnica que usan los veteranos para saber si un terreno es basura, sin siquiera cavar un agujero. Hoy vamos a deconstruir, paso a paso, cómo comprar terrenos en Estados Unidos fácil y barato. Analizaremos las estrategias de expertos como Wayne Turner, desglosaremos los contratos de financiamiento por el dueño y te daré la lista exacta de los estados donde todavía puedes conseguir tierras por centavos en pleno 2026. Si alguna vez has soñado con tener tu propio pedazo de América o simplemente quieres invertir donde tu dinero esté seguro, necesitas ver este video hasta el último segundo. Antes de revelarte el mapa de los terrenos baratos, hazme un favor. Golpea ese botón de suscribirse y activa la campana. Estamos creando la comunidad más grande de inversores inteligentes en español. Dale like si estás listo para hacer negocios. ¡Comenzamos! Vamos directo al grano. El mayor obstáculo para comprar bienes raíces en Estados Unidos siempre ha sido el banco. Te piden crédito, te piden historial de trabajo, te piden sangre, sudor y lágrimas. Pero ¿qué pasa si sacamos al banco de la ecuación? Aquí entra el concepto que cambia el juego: Owner Financing o términos del dueño. Analicemos la estrategia que mencionamos anteriormente. En Estados Unidos hay millones de acres propiedad de individuos, no de empresas. Personas comunes que quizás heredaron la tierra o la compraron hace años y ya no la quieren. Ellos no quieren lidiar con bancos. Ellos quieren vender. ¿Cómo funciona esto exactamente? Imagina que encuentras un terreno de 5 acres en Texas por $20,000. En lugar de ir a Bank of America a pedir un préstamo, le dices al dueño: te doy $2,000 ahora mismo, un 10% de enganche, y te pago el resto en cuotas mensuales durante 5 o 10 años. El dueño se convierte en tu banco. ¿Verifican tu crédito? Generalmente no. ¿Verifican tus ingresos? La mayoría de las veces, no. ¿Por qué? Porque si dejas de pagar, ellos simplemente se quedan con la tierra y con tu enganche. El riesgo para ellos es mínimo y la oportunidad para ti es inmensa. Esto se llama contrato de tierra o land contract o contract for deed. Es la herramienta más poderosa para el inmigrante o el inversor novato. Tienes la posesión de la tierra, puedes empezar a limpiarla, a veces incluso a construir, dependiendo del contrato, mientras la vas pagando poco a poco. Pero espera, porque aquí es donde muchos cometen un error fatal. Creen que porque el dueño les financia, todo es color de rosa. Hay una cláusula específica que debes buscar en ese contrato de papel. Si no está ahí, podrías pagar por 10 años y al final no ser dueño de nada. Ahora que sabes cómo comprar, la pregunta del millón es, ¿dónde? Estados Unidos es enorme. Si buscas en California o Nueva York, prepárate para pagar millones. Pero si sabes dónde mirar, el mercado de 2025, ya 2026, ofrece oportunidades increíbles. Basado en reportes recientes y análisis de plataformas como LandWatch y Land.com, estos son los estados meca para la tierra barata hoy en día. West Texas, oeste de Texas. Aquí es donde la cantidad vence a la calidad. En condados como Hudspeth o Presidio puedes encontrar acres por $500 o $1,000. Es desierto, sí, pero es tu desierto. Y Texas no tiene impuesto estatal sobre la renta, lo que lo hace un paraíso fiscal para inversores. Arkansas y Missouri, los Ozarks.
A diferencia del desierto, aquí compras verde. Árboles, colinas, agua. Arkansas es consistentemente uno de los estados más baratos por acre. Puedes encontrar terrenos boscosos por $3,000 a $5,000 el acre. Es ideal para quienes buscan un refugio, una cabaña o vivir off-grid, fuera de la red. Arizona y Nuevo México. Si te gusta el sol y los paisajes lunares. Nuevo México tiene algunas de las leyes de zonificación más relajadas en ciertas áreas. Puedes comprar un lote, estacionar tu RV, casa rodante, y vivir sin que nadie te moleste. Mississippi y Alabama, el sur profundo. Tierra fértil, clima cálido y precios que parecen de 1990. No busques en Zillow o Realtor.com primero. Esas páginas son para casas. Para terrenos, debes ir a las trincheras. Landwatch.com, landandfarm.com, landflip.com, Craigslist y Facebook Marketplace, con extrema precaución aquí. Bien, has encontrado un terreno barato en Arkansas por $4,000. ¿Tienes el dinero? ¿Lo compras? ¡Alto! Aquí es donde el sueño se convierte en pesadilla si no haces tu due diligence, diligencia debida. Analicemos las trampas que Wayne Turner y otros expertos advierten con urgencia. 1. La trampa del acceso, landlocked. Imagina que compras tu terreno, vas a visitarlo y te das cuenta de que para llegar a él tienes que cruzar la propiedad de un vecino gruñón que tiene una escopeta y un letrero de no pasar. Eso se llama estar landlocked, sin acceso legal. Nunca compres un terreno sin verificar que tenga acceso legal por carretera o una servidumbre de paso, easement, registrada en la escritura. Si solo hay un camino de tierra que cruza el terreno de Juan y Juan se enoja, te quedas sin acceso a tu inversión. 2. La trampa de la zonificación, restrictions. Es mi tierra, hago lo que quiero. Falso. Debes pedir ver los deed restrictions, restricciones de la escritura y la zonificación del condado. ¿Te permiten poner una mobile home, casa móvil? Muchas zonas lo prohíben estrictamente. ¿Hay un mínimo de pies cuadrados para construir? Quizás quieras una tiny house de 400 pies, pero la ley exige mínimo 1,500. ¿Permiten ganado o animales? 3. El truco del árbol de cedro, la geología oculta. Aquí está el secreto que te prometí al principio. Los veteranos con 30 años de experiencia nos dan un consejo de oro para zonas como Tennessee o el sur. Cuando camines por el terreno o veas videos, fíjate en la vegetación. Si ves un bosque denso de cedros, ten mucho cuidado. ¿Por qué? El cedro es un árbol sobreviviente. No necesita mucha tierra profunda. Sus raíces pueden crecer prácticamente sobre roca sólida plana. Si ves muchos cedros y pocos árboles de madera dura, como robles, es muy probable que debajo de esa fina capa de tierra haya una inmensa plataforma de roca. ¿El problema? Instalar un sistema séptico en roca sólida te costará una fortuna, quizás $20,000 o $30,000, porque tendrán que dinamitar o traer tierra de relleno. El terreno era barato, pero prepararlo te arruinará. 4. Zonas de inundación. Flood zones. No confíes en la palabra del vendedor. Revisa el mapa de inundaciones de FEMA. Existen zonas A, B, C y X. Zona A es la peor, alto riesgo. Si construyes ahí, el banco te obligará a pagar un seguro contra inundaciones carísimo. Zona X es el paraíso, riesgo mínimo. Si compras en zona inundable, asegúrate de saberlo y de tener el presupuesto para elevar tu construcción. Como dicen en Luisiana, si no tienes seguro de inundación, no vivas en zona de inundación. Recibo esta pregunta todos los días. Soy de México, de Colombia, de Argentina. ¿Puedo comprar? La respuesta es un rotundo sí. Estados Unidos es uno de los pocos países que no restringe la propiedad de tierras a extranjeros. No necesitas green card, no necesitas visa de trabajo, solo necesitas pasaporte vigente, número de identificación fiscal, ITIN, si vas a generar ingresos,
Opcional al inicio para compra simple, pero recomendado. El dinero. El proceso de cierre, closing, si compras con financiamiento del dueño, asegúrate de esto. Todo por escrito, nada de apretones de manos. Title search, búsqueda de título, aunque cueste $200 o $300, contrata a una compañía de títulos para verificar que el vendedor realmente es el dueño y que no debe impuestos atrasados de hace 10 años. Title insurance, seguro de título. Como dice Wayne Turner, el seguro de auto te cubre hacia el futuro, el seguro de título te cubre hacia el pasado. Si aparece un heredero perdido reclamando la tierra 5 años después, este seguro te protege. Nunca compres sin él en transacciones grandes. Una estrategia agresiva de negociación. ¿Ves un terreno listado con un agente inmobiliario, realtor, y no dice financiamiento por el dueño? Pregunta de todos modos. El no ya lo tienes. Dile a tu agente, oye, ofrece al dueño un 15% de enganche si me financia el resto a 10 años. Te sorprendería cuántos vendedores, cansados de esperar por un comprador con efectivo, aceptan los términos para empezar a recibir un cheque mensual con intereses. Es una situación ganar-ganar. Ellos ganan intereses, a veces 6-8%, tú ganas la tierra. Amigos, la tierra es el único recurso que ya no se está fabricando. Mark Twain lo dijo mejor. Compren tierra, han dejado de producirla. Comprar terrenos en Estados Unidos no es solo para los ricos, es para el astuto, es para el que está dispuesto a investigar, a llamar, a negociar y a mirar donde otros no miran. Ya sea que busques libertad financiera, un lugar para retirarte, o simplemente diversificar tu patrimonio fuera de tu país, la oportunidad está aquí y ahora. El mercado de 2026 está abriendo ventanas que quizás se cierren pronto con la subida de precios. No dejes que el miedo te paralice. Empieza buscando en Internet. Haz preguntas incómodas a los vendedores. Busca esos cedros, verifica las zonas de inundación y, sobre todo, asegura tu contrato. Tu pedazo del sueño americano está ahí fuera, esperando a que pongas tu nombre en la escritura. La pregunta es, ¿vas a tomar acción o vas a dejar que otro compre tu terreno? Si este video te ha abierto los ojos, solo te pido una cosa a cambio. Dale un fuerte like para vencer al algoritmo y comparte este conocimiento con ese amigo que sabes que necesita invertir. Y si quieres aprender cómo comprar casas reposeídas por el banco por la mitad de su valor, tienes que suscribirte ahora mismo, porque ese es exactamente el tema de nuestro próximo video y no querrás perdértelo. Déjame un comentario abajo con la palabra tierra si llegaste hasta el final y dime en qué estado te gustaría comprar. Los leo a todos. Soy el tutor de casas. Invierte con inteligencia y nos vemos en la cima. Hasta la próxima.